Y brecha ha sido precisamente la palabra para describir la diferencia entre el dólar oficial del Banco Central de Venezuela y el dólar paralelo. ¿Cuáles podrían ser las medidas que tendría que implementar el Ejecutivo Nacional para frenar las distorsiones en la mesa de cambio? Para analizar este tema, tenemos conectado vía Zoom al profesor economista Aarón Olmos. Bienvenido a la emisión estelar de Noticias Canal I. Sí, muy buenas noches. Profe, ya vemos una diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo. ¿A qué se debe esta distorsión? Porque vemos un dólar oficial en 39 bolívares, pero vemos un paralelo en 47 bolívares. Sí, bueno, la brecha se va a mantener tanto y en cuanto la cantidad de divisas, dólares, pues, para las mesas a través del sistema bancario nacional sea menor que esa gran demanda, ¿no?, que hay, ¿no? Entonces, ese descalce que hay entre oferta y demanda hace que cada persona, pues, trate de buscar la mayor velocidad, la cantidad de divisas que requieren, porque, bueno, no hay confianza en la moneda y eso hay que recordar que va a seguir afectando el libre albedrío y la toma de decisión de quienes quieren resguardar el fruto de su trabajo y sus inversiones, pues en una moneda distinta, ¿no? Ok, profesor, ¿cuáles serían esas medidas que tendría que tomar el Ejecutivo Nacional para controlar lo que es el precio del dólar, más allá de lo que es la intervención bancaria, que hoy precisamente intervino con más de 130 millones de dólares, menos que la semana pasada? Sí, tú lo dices bien, ¿no? Más allá de las intervenciones han sido una medida que hasta ahora ha sido eficiente, pues, pero muy costosa. El día de hoy, como tú lo señalas, se colocaron 135 millones de dólares, 45 millones de dólares menos que la vez pasada. Independientemente de esta colocación, el tipo de cambio oficial, pues bueno, pues se mantuvo en su precio, pero el no oficial comenzó a crecer. Y está bien esa pregunta, porque más allá de las intervenciones se pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? Por un lado, pues es el control de la liquidez sigue creciendo, y por otro lado es la reactivación productiva, aumentar la oferta agregada interna, que ese dinero que tenemos ahí, ese excedente que tenemos en bolívares, pues pueda ser absorbido por producción nacional, ¿no? Cosa que quizás en el tiempo que nos queda, desde el año 2024, pues sea un tanto difícil, pero ya tendríamos que estar hablando de un programa de política económica donde la actividad industrial y empresarial sea la palanca de cambio, ¿no? O sea, oferta agregada interna, mayor producción nacional, generar mayor circulación de productos nacionales y evidentemente, pues, esto de alguna manera tendría que colaborar no solamente con la disminución de la brecha, sino incluso con el valor intrínseco del bolívar. Bueno, creo que este es el único país donde existe un dólar oficial y un dólar paralelo, y es ahí donde los venezolanos, a la hora de hacer sus compras y va a los comercios y comercios que, a pesar que las autoridades han tomado medidas en cuanto a estén utilizando el precio del dólar paralelo, la economía de los venezolanos, usted ya lo decía, se ve afectada. ¿En cuánto cree usted que podría cerrar el dólar oficial para este año 2024? Sí, bueno, fíjate, ¿no? Venezuela y otros países que tienen distorsiones monetarias y cambiarias, pues presentan diferentes tasas de cambio, ¿no? Argentina llegó a tener cuatro, ¿no?, en su momento, ¿no? Bueno, pues de alguna manera este dólar no oficial, que sigue creciendo y se va escalando, ¿no? Se quiere ir acercando, pues, a los 50 bolívares, que es un precio que se parecería mucho al que debería tener el dólar de mercado oficial, ¿no? De alguna manera la distancia que hay que recordar que esas intervenciones mantienen una situación artificial del precio y la proyección más reciente que se tiene, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Finanzas, nos habla, una proyección hecha ahora en octubre, nos habla de un tipo de cambio oficial que pudiese estar alrededor de los 49 bolívares, ¿no? Esto efectivamente, bueno, no es una buena noticia porque al final de cuentas, pues, si el oficial crece, imagínate tú, pues, la velocidad a la que crecería el no oficial. Sin embargo, hay que recordar que la brecha, al disminuirse, tiende a generar menor fricción, menor cantidad de efectos secundarios desde el punto de vista de la asignación de precios, porque ya no hay tanto esta distorsión, pero sin embargo, el tema aquí también importante a validar es los niveles de ingresos. Esos niveles de ingresos tienden a ser cada vez menores porque efectivamente el salario no se ha incrementado en más de 940 días. Hablaba usted precisamente del salario. Hoy se ve una canasta alimentaria
por encima de los $530. El Banco Central de Venezuela anunciaba que hubo una disminución en lo que es la inflación de septiembre de este año. Sin embargo, tomando en cuenta estas distorsiones, esta brecha entre dólar y dólar, es viable las proyecciones que da el Banco Central de Venezuela, y también a la hora de las personas sacar cuenta a la hora de hacer sus compras, será mejor tomar como referencia el paralelo o el oficial para tener una perspectiva más real de lo que es la economía en Venezuela. Fíjate, siempre es importante recordar que el índice nacional de precio al consumidor es un promedio, ¿no? En el caso de Venezuela se construye en función al consumo de 6 principales ciudades, ¿no? Un promedio no tiende a reflejar la realidad de todo el país, ¿no? O sea, es un dato que pretende representar un conjunto de datos, ¿no? Por eso, quienes están en su casa, cuando vieron quizás el resultado del Banco Central, que nos hablaba del mes de septiembre, 0,80% de inflación mensual, o sea, menos de un 1%, habrán dicho, oye, eso como que no se parece un poco o para nada a la situación que yo he experimentado desde el punto de vista del incremento de precios, ¿no? Entonces, siendo esto así, hay que recordar que la dinámica económica de todos los estados es diferente. La inflación se vive de manera distinta en el occidente, en el centro, en el oriente y en el sur. Y precisamente la distorsión que hay, no solamente de información, sino también de precios vinculados con el tipo de cambio, hace que, bueno, planificar a nivel financiero, proyectar desde el punto de vista de los escenarios, se haga también complicado. Sin embargo, hay que hacerlo. Entonces, ¿qué deberíamos estar nosotros tomando en consideración? Para el cierre del año 2024, habría que tomar en consideración el hecho de que, bueno, sí, efectivamente, pues sigue la distorsión. Sin embargo, nosotros tenemos que tratar de trabajar en términos de un dólar que se parezca más a la realidad, ¿no? La proyección que estamos viendo ese deslizar del tipo de cambio que pasó de 36 bolívares y ahorita está en 39, es algo que no va a parar. Banco Central de alguna manera está sincerando el precio de ese dólar, y en definitiva es posible que tengamos entonces un tipo de cambio muy cercano al paralelo. ¿Qué valor deberíamos estar nosotros asumiendo en consideración? Bueno, pues algo muy cercano a ese valor que tenemos desde el punto de vista de las proyecciones. Esto nos hace ver que efectivamente lo que va a cerrar para 2024 desde el punto de vista del consumo y nivel de ingresos va a verse afectado por esta brecha cambiaria todavía, porque el Banco Central ha comenzado a sincerar ese precio. Ya para finalizar, profesor, nos queda pocos minutos, poco tiempo. Quisiera que nos diera o le diera a las personas que nos sintonizan a esta hora recomendaciones para tener una mejor manejo de lo que es la economía en medio de esta situación económica en Venezuela. Bueno, en principio, como consumidores no manejamos los precios, ¿no? Somos precios aceptantes y eso es importante recordar. Entonces acá tendríamos que irnos más por la vía de preservación del ingreso. Y esto tiene que ver con no ser díscolos, ¿no? Con el tema del consumo y los egresos, con los gastos, con los costos. Entonces hay que hacer compras inteligentes, ¿no? Hay que inclusive proyectarse en el tiempo, de aquí a lo que queda del año, todo lo que de alguna manera podamos adquirir a los precios de hoy, tomando en consideración que hay un crecimiento del tipo de cambio incluso oficial. Es importante comprar en cantidad, comprar productos que quizás no sean perecederos, ser diestros con el uso de ese ingreso que tenemos, tanto las personas naturales como las jurídicas, y tratar de ser mucho más eficientes con el control de los gastos y los costos. Gastar en lo que es importante y necesario, tomando en consideración que acabamos de salir de una temporada de egresos de los hogares por el inicio del año escolar y que tenemos enfrente ya el tema navideño. Si bien hay utilidades, hay una cantidad de pagos que vienen por allí, bueno, ese dinero puede ser que compre menos cosas, entonces hay que tratar de anticiparse al alza de precios comprando de manera mucho más eficiente. Muchísimas gracias por su tiempo, profesor. Siempre a la orden. Estábamos conversando con Aarón Olmos, él es economista y profesor universitario.